Muchas gracias, Eduardo, gerente general de Perú. Señora Laura Cerro, señor Guerrero, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y en segundo lugar, quiero empezar a hablar porque solo tengo 20 minutos y vamos a seguirnos estrictamente al tiempo previsto. Yo soy abogado y he dedicado parte de mi vida, buena parte de mi vida al servicio público. He ocupado diferentes puestos y muchas veces escucho hablar de competitividad. Desde el punto de vista de mi profesión, quienes son abogados lo saben, y más aún si tienen inclinaciones hacia el derecho público, especialmente el derecho constitucional, nos interesa de manera especial el tema institucional. Cuando enfocamos o cuando abordamos el tema institucional, lo hacemos generalmente a partir de un concepto que proviene casi siempre de la escuela político-constitucional institucional francesa, llamada clásica, aunque en tiempos muy cercanos, del siglo XX, inicio del siglo XX. Pero lo abordamos de esa manera. Distinto es el caso cuando nos encontramos en un ambiente donde hay economistas, y entonces el enfoque o el concepto de instituciones cambia. Lo cierto es que, pasado el tiempo, y en esta interacción entre profesionales de distintas ramas que nos encontramos, sea en el sector público o en el sector privado, como que vamos buscando convergencia en cuanto a conceptos y definiciones que puedan ser útiles para mejorar las cosas en general. Y ya vamos anunciando la presencia de un concepto como competitividad cuando hablamos de mejorar las cosas. Yo ayer, cuando trataba de imaginar cómo iba a empezar esta breve conferencia, imaginé a la vez lo que un asesor en inversiones hace por lo general cuando se alista o prepara su informe para ser presentado a su cliente, sea en el ámbito interno o en el contexto internacional. Claro, por supuesto, riesgo país, estudio de los principales indicadores macroeconómicos o económicos en general del país, pero por supuesto hace un estudio del marco institucional en términos de instituciones gubernamentales, legislación, etc. Comportamiento político de los actores, justamente políticos dentro del sistema. Entonces, eso es lo que hace, para tratar, digamos, además de toda la información que puede recoger de instituciones especializadas, elaborar un criterio propio o un informe que permita a su cliente tomar una decisión confiando en esa información que el asesor de inversiones le presenta. Entonces también aparece otra palabra que la vamos a ver más adelante en varias oportunidades, que es confianza. Muy bien, entonces como decía, como son enfoques distintos, de profesiones diferentes, siempre he creído que es bueno ponernos de acuerdo en los términos. ¿Qué entendemos por competitividad? Sabemos que la competitividad tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la capacidad de competir en los mercados. De una manera simple, la Real Academia Española dice que competitividad es la capacidad de competir o rivalidad para la consecución de un fin. El Foro Económico Mundial, cuando se refiere a competitividad y no la define exactamente, habla del conjunto de instituciones políticas y factores que determinan la competitividad del país, es decir, tautológico. Y el Plan Nacional de Competitividad creo que tiene una definición interesante, ¿no? La capacidad de un país para lograr altas tasas de crecimiento dentro del marco de un clima económico, político y social que permite incrementar la productividad de los factores de producción. Ciertamente esta definición es tomada del Informe Global de Competitividad del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué podríamos, digamos, asumir como una especie intermedia en cuanto a definición y concepto de competitividad que nos pueda ser útil para esta charla? En lo interno es la capacidad productiva del país, que debería reflejarse en mejores cifras de crecimiento y bienestar económico. Y en el contexto internacional es esa misma capacidad, pero en términos de mejor posición para que las empresas nacionales compitan con otras en el mercado y la economía internacional, sea en forma autónoma o en estrategias de asociación, lo que también debería reflejarse en mayores índices de crecimiento económico y bienestar. Ahora bien,
cómo sabemos qué tan competitiva? Bueno, una empresa más o menos lo sabemos, ¿no? Porque si nos ceñimos estrictamente al concepto de productividad y el conjunto de elementos y herramientas que hay para medirlas, y también en términos de la competencia, haciendo comparaciones, parece que resulta más fácil. Distinto es el caso cuando se trata de un país. Como sabemos al respecto, hay varios esfuerzos. El Foro Económico Mundial hace un tipo de medición y publica un reporte anual, y el Instituto Internacional para la Administración del Desarrollo, IMD por sus siglas en inglés, de Suiza, hace otro, que algunos dicen que es el mejor sistema de indicadores o de medición de la competitividad. ¿Y qué encontramos ahí en términos generales? En el caso del Foro Económico Mundial encontramos los famosos 12 pilares de la competitividad, y en primer lugar, en la parte que corresponde a los requerimientos básicos para el crecimiento económico de un país, encontramos instituciones. Además, como ustedes saben, por eso hay las flechas hacia abajo, es como un conjunto de cuadros que indican que hay un camino hacia mejores estándares de competitividad y desarrollo de un país. Entonces, en primer lugar aparecen instituciones. ¿Y qué nos dice el IMD? Igual, tienen otro conjunto de factores, con más de 100 factores, varios cientos de factores en realidad, que los podemos sintetizar en este cuadro grueso, ¿no? Que están clasificados en performance económica, eficiencia del gobierno, eficiencia de las empresas e infraestructura, y ahí está el marco institucional, pero relacionado directamente con lo que es eficiencia del gobierno. Entonces, esto nos persuade, nos convence de entrada que el tema institucional es sin duda un asunto importante en materia de competitividad. Es decir, organizaciones importantes son referentes en el mundo para tomar decisiones en materia económica, en materia de inversiones. Sin duda consideran que el marco institucional o las instituciones son importantes para la competitividad. Pero el tema es el siguiente, y esto regresando un poco al inicio. Hablamos de instituciones de varios enfoques, de varios puntos de vista, dependiendo de la profesión que tenemos, la formación que tenemos, lo que hemos leído, la experiencia de la vida, etc., ¿no? ¿Qué cosas son las instituciones? ¿Qué es institución en realidad? De una manera más simple, institución es algo que es creado por el ser humano, que es instituido, cualquier cosa, casi cualquier cosa, una institución. Pero por supuesto, ustedes ya adivinarán que no nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos en el escenario político, y mucho menos en el escenario económico, y mucho menos en un escenario de competitividad, por una discusión de debate sobre competitividad. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones? Exactamente a qué nos referimos, ¿no? Porque se usa mucho esta palabra, ¿no? Institución generalmente se relaciona con organización, pero el tema es mucho más complejo, y voy a tratar de sintetizarlo en un breve cuadro. Por supuesto, no voy a leer todas las definiciones. Está la definición más simple de la Real Academia Española, está la que les comentaba en un inicio de la teoría jurídico-constitucional clásica de la primera mitad del siglo XX, principalmente la versión de Maurice Oriol, gran constitucionalista francés, ¿no? Que tiene un elemento bien importante, ¿no? Cuando dice que es una idea que se transforma en una obra social por su fundador, que recluta adhesiones en el medio social y de este modo sujeta esa idea a su servicio voluntades subjetivas indefinidamente renovadas. Nos trae a colación la idea de trascendencia. La institución es algo que se crea y trasciende la vida del fundador, ¿no? Es repetitiva, se repite mucho. ¿Por qué? Porque socialmente es considerada útil, ¿no? Y ese es un concepto importante de institución. Douglas North, el Premio Nobel de Economía, nos trae un concepto diferente del ámbito de la economía. Seguramente muchos de ustedes han leído su libro, que fue publicado por primera vez en inglés en 1990, que prácticamente es la fuente principal de la teoría neoinstitucional, donde va a decir que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, y más aún, que son los límites que los seres humanos nos imponemos para la interacción, son limitaciones. Todo el tiempo nosotros nos estamos moviendo dentro de marcos institucionales, dentro de marcos que constituyen reglas del juego, que utilizamos para interactuar entre nosotros. Cuando se trata del Foro Económico Mundial, encontramos que el entorno institucional, dice, está determinado por el marco legal y administrativo dentro del cual los individuos, las empresas y los gobiernos interactúan para generar riqueza. Entonces vamos ya a mayor precisión sobre cuál es el significado de la palabra institución, instituciones, cuando hablamos de competitividad o hablamos de economía.
Y en el Plan Nacional de Competitividad se repite un poco, se asimila este concepto cuando dice la relación entre instituciones y competitividad se da en la medida en que las instituciones son la base de la competitividad empresarial al definir las reglas de comportamiento, especialmente en lo referido, ¿no?, al, digamos, a proveer información para el funcionamiento de los mercados, cumplimiento de las reglas establecidas y fomento de la libre competencia y del mercado libre. Entonces, estos dos últimos son los conceptos que se usan y que nosotros los vamos a ver reflejados en los informes del Foro Económico Mundial y del IMD, por ejemplo, entre otros, ¿no?, en el Doing Business también. Entonces, un poco para resumir, en general, por instituciones deberíamos entender los referentes, pues, normas, marcos del juego social. El juego social que corresponde a un juego de interactividad, un juego de relaciones, un juego de intereses. Ese juego está definido por unos referentes, que son referentes de tipo institucional. Desde el punto de vista económico, obviamente, son importantes porque constituyen el marco esencial de las relaciones económicas. Y en lo que respecta a la competitividad, específicamente deben promover la productividad y la capacidad de competencia de las empresas y del país. Entonces son importantes porque sin duda, esto regresando un poco a la idea del asesor en materia de inversiones, influyen sobre las decisiones de inversión, influyen en la organización de la producción y, más importante, ahora, en el momento actual del Perú, juegan un rol clave en el modo como las sociedades distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias y políticas de desarrollo. Y esta palabra, que un poco antes ya había dicho que iba apareciendo, y ahora la voy a hacer aparecer con mucho más fuerza: confianza para tomar decisiones, para organizarnos y para orientarnos hacia el desarrollo, ¿no? Y así nos vamos acercando un poco a esto. Ahora, cuando nosotros revisamos un poco para tratar de cuáles son los elementos clave que están en la cabeza de, por ejemplo, quienes trabajan los reportes del Foro Económico Mundial cuando tratan el tema institucional. Las 10 economías, según el reporte último del Foro Económico Mundial, más competitivas, tienen en general, y esto es una manera gruesa de resumirlo, las siguientes características en cuanto al tema institucional. Suiza, en primer lugar, ¿no? Sus instituciones públicas son eficientes y transparentes. El gobierno es responsable y mantiene estables reglas de juego, generando confianza. Miren esos tres palabras: eficiencia, transparencia, confianza. Singapur, sus instituciones públicas son consideradas las mejores del mundo. El gobierno es muy eficiente y no hay corrupción. Eficiente. Eficiencia aparece en Suecia. Instituciones públicas de gran calidad, eficientes y transparentes, con capacidad para generar confianza. Eficiencia y transparencia. Finlandia, sus instituciones públicas funcionan bien, son eficientes, son altamente transparentes. Eficiencia y transparencia. Estados Unidos es un caso especial. Sus instituciones públicas son sin duda fuertes, pero ahora muy criticadas, ¿no? La comunidad empresarial confía menos en ella solo. Sin embargo, hay también una renovación de la confianza, que poco a poco va apareciendo, ¿no? Y se perciben menos transparentes hoy. Y hay un declive de la confianza hacia las instituciones públicas, que seguramente se recuperará. El caso de Alemania es otro caso especial. Sus instituciones públicas son fuertes, pero se percibe un ligero deterioro de su calidad, ¿no?, según la opinión de los empresarios. En los Países Bajos se registra un modesto fortalecimiento de sus instituciones públicas. En Dinamarca igual aparece ahí eficiencia y transparencia. Japón, eficiencia. Reino Unido, eficiencia. Hong Kong, eficiencia, ¿no? Generan confianza. Confianza siempre está por ahí también apareciendo, ¿no? Y he marcado o he iluminado con amarillo algunas de ellas porque tienen también otra característica especial. Y esto un poco para ayudarme a sintetizar la idea que quiero transmitir en este corto tiempo. La mayoría son sistemas parlamentarios de gobierno. Es decir, sistemas donde el Parlamento cumple un rol muy importante en la formación y el sostenimiento de los gobiernos. Lo que nos lleva a otro tema también importante desde el punto de vista institucional, que son países donde los partidos son generalmente fuertes. En el caso de los Estados Unidos también lo he marcado porque es el modelo presidencial clásico. Y su fortaleza institucional desde el punto de vista político nace de allí. Es el modelo presidencial clásico, un modelo propio, que además hasta ahora se sostiene muy bien. Entonces es importante, y esto un poco pensando en el Perú, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en tema institucional,
y hablamos de competitividad y nos reunimos con economistas y hablan sobre claridad y sostenimiento de las reglas del juego, hablan sobre, digamos, se necesitan regulaciones, legislación encaminada a promover y garantizar las inversiones, etc. Pero hablamos poco, por ejemplo, de las organizaciones, hablamos poco de los sistemas de gobierno. Ese es un tema que a veces lo dejamos para después, por lo menos en las discusiones que hay en el nivel empresarial, cuando no, es un tema muy importante, ¿no? Y esto nos da un derrotero para investigar y profundizar. ¿Bien? ¿Por qué? En estas sociedades, en estos países que son considerados los 10 más competitivos, y si seguimos la lista vamos a ver que más o menos el patrón se reproduce, encontramos que son sistemas, ¿no? O encontramos que sus sistemas de gobierno, por la forma que tienen, requieren de organizaciones políticas más o menos sólidas. Muy bien, entonces la idea, seguir recapitulando, es que la competitividad que tiene que ver con la propiedad y la capacidad de competir tanto en el mercado interno a nivel de las empresas y en el mercado internacional a nivel también de las empresas y de los países, tiene en el componente institucional un factor clave para incrementar, si se quiere, su índice. El componente institucional que generalmente se reduce al tema de las reglas del juego, al mantenimiento de las reglas del juego, a la transparencia, ojalá ya hemos visto, ¿no? A la eficiencia de las instituciones públicas, ¿no? Y también a la eliminación de la corrupción, que atenta obviamente contra los estándares de competitividad. Deberíamos adicionar, creo, un componente adicional, que es la reflexión y el debate sobre el sistema de gobierno, sobre el sistema político, que también es no solamente un referente, sino un indicador importante de la mayor o menor estabilidad de un país y de la promesa que puede ser un país. Finalmente, para terminar, quiero mostrar este cuadro. Es un poco el resumen de lo que yo pienso deberían ser los temas sobre los que debería centrarse el debate en materia de lo que necesitamos en cuanto a fortalecimiento institucional en el Perú. En primer lugar, necesitamos debatir sobre nuestra fortaleza político-institucional. Un sistema de gobierno estable, donde las instituciones públicas tienen funciones definidas que cumplen en forma eficiente y transparente. Y por ello, digamos, si es repetitivo, nos generarán confianza a los ciudadanos, a las empresas y también a quienes quieren invertir desde fuera de nuestro país. Estabilidad jurídica. Se legisla solo lo necesario y además se hace ley. Ya basta de leyes, reduzcamos el número de leyes y lo que venga que sea solo lo necesario y además técnicamente bien hecho. Por ejemplo, las leyes y las demás normas no sufren cambios constantes y protegen, promueven la libertad, la propiedad, la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Jurisdicción eficiente. Entonces, el gran problema, que también se repite, es un elemento importante, ¿no? Por ejemplo, en el IMD es un elemento crucial el tema, y también en los informes del Foro Económico Mundial, crucial el tema de la administración de justicia. La administración de justicia funciona de forma eficiente y los jueces actúan dentro de un marco legal y ético que asegura una intervención oportuna y justa en la dirimencia de conflictos y en la aplicación de sanciones correctoras. Simplicidad. La administración se reduce o elimina barreras burocráticas, y se reduce también, implanta el lenguaje llano. Ese es otro tema. Los lenguajes burocráticos suelen ser complicados, pues hay toda una corriente ahora para la implantación del lenguaje llano, el plain language, ¿no? Y organiza su trabajo por procesos pensando en el ciudadano realmente. Y finalmente, las empresas promueven el buen gobierno corporativo, cultivan la eficiencia y se conducen según precisos patrones éticos y de transparencia. Creo que esos son los temas, ¿no?, que en el orden institucional deberían ser los centrales de un debate, digamos, en términos o pensando en la competitividad del país. Muchas gracias.